Bienvenidos a un nuevo episodio de Santos en Entrenamiento. Estamos muy contentos que usted haya decidido pasar este domingo en la noche con nosotros. Pues hoy les tenemos un programa muy especial. De hecho, les digo de antemano que van a ser 2 programas muy especial, porque este tema requiere, podríamos hacer todo un semestre de estos temas. Hoy vamos a hablar sobre la ideología de género, pero basado en la enseñanza católica, especialmente de nuestro obispo de aquí de la diócesis de Arlington, el obispo Michael Burbidge, que gracias a Dios hace unos años escribió una catequesis sobre la persona humana y la ideología de género. Y de eso es lo que nos vamos a basar hoy. Hoy tengo 2 invitados especiales. Bueno, ahora mi coanfitriona, Iris Chávez, y también un invitado muy especial que quizás se recuerdan de él, Joel de Loera. Joel, si no te importa introducirte nada más un poquito a aquellos que quizás no te conocen o no te han visto de antemano. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Mi nombre es Joel de Loera. Soy el director del apostolado hispano aquí de la diócesis de Arlington, en Virginia. Felizmente casado con mi esposa Nora. Juntos tenemos 6 hijos hasta el momento. Y pues nada, estoy muy contento de poder servir aquí a la comunidad hispana con Monseñor Michael Burbidge, nuestro obispo, y junto con tantos lindos sacerdotes y tantos líderes hispanos comprometidos con la familia, con el matrimonio, con la comunidad. Y bueno, aquí para servir. Y bueno, aquellos que quieran saber un poquito más sobre Joel, nosotros ya grabamos 2 programas también. Él no sabía eso, él vino para uno, pero era tan intenso que dije, Joel, tenés que regresar. Y sobre su testimonio, la conversión y con San Agustín. Entonces estuvo espectacular el episodio 19 y el episodio, 18 y 19. Gracias, Joel. Sé que estás muy ocupado y pasar este tiempo con nosotros lo agradezco. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de la ideología de género. Yo nada más quiero hablar un poquito de mi propia experiencia y cómo tú quizás, Joel, a nivel de la diócesis lo has visto y tú como mamá, Iris, cómo lo has visto. Yo doy clases de sexualidad humana a chicas de 6º, 7º y 8º. Y antes era siempre que es apropiado, que no es apropiado, que toque y esas cosas, pero cada vez más hay una confusión tremenda sobre qué significa ser hombre, qué significa ser mujer. Ni siquiera hablar de qué significa la relación sexual, cuál es el plan de Dios, no, pero una confusión tremenda. Y eso lo veo yo con los jovencitos. A nivel de como mamá o quizás en la cultura, ¿cómo estás viendo este cambio que está ocurriendo culturalmente? Bueno, es interesante. Yo acerca de esto escuché hace muchísimo tiempo un sacerdote que decía que se venía esta batalla y esta lucha cuando yo todavía estaba comenzando en aprender acerca de mi fe, ¿no? Y es porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, si nos confundía el enemigo acerca de esto, bueno, íbamos a estar bastante mal. Cuando estaba creciendo, los papás que trato de hablar con ellos acerca de cómo está la situación en las escuelas, los papás no entienden. Bueno, yo me gradué en el 2007 de la high school. Era un mundo totalmente diferente al que los jóvenes, los niños, hoy en día están afrontándose, ¿no? Así que bueno, pues como mamá sí se va viendo en la familia, como hay más niños que están siendo afectados por esta ideología de género, cómo están bastante confundidos los niños, cómo incluso los niños que están bien están como que en una batalla personal, ¿no? Entre muchos jóvenes, amigos, niños que conocen, que están luchando con este tipo de cosas y lo que se les enseña en casa, lo que se les enseña en la iglesia. Así que creo que todas las familias que conozco básicamente están de cierta manera luchando con la ideología de género. Y Joel, o sea, papá de 6 hijos, también trabajando en la diócesis, ¿qué cambios has visto en tu propia familia y a nivel como diocesano, esa batalla cultural, cómo lo has visto también? Sí, no, yo comparto con mucho lo que ustedes ya mencionaban, ¿no? Cuando me toca compartir con las familias, con diferentes líderes de la comunidad hispana, hablamos de estos temas. He tenido la bendición de poder compartir acerca de esta catequesis de Monseñor Burbidge en diferentes instancias, en los grupos de oración, en la formación para servidores. Y después de las charlas vienen conmigo, se acercan y me mencionan que conocen, ¿verdad? Ya sea a un amiguito de sus hijos o incluso muchos me han dicho que sus propios hijos están confundidos. Estamos hablando de personas que están muy metidos en la iglesia, están involucrados. Entonces como que no encuentran solución porque están siendo bombardeados por esta ideología de género
no solamente los medios sociales, en el entretenimiento, sino que en las escuelas públicas, ¿no? Es el lugar donde supuestamente en años me decía un padre de familia que antes se creía que mandaba uno a los niños a la escuela para que aprendieran, para que se educaran, para que se formaran, como para ser buenos ciudadanos, buenas personas, pero ahora parece ser que el mensaje principal, que la meta principal es confundirlos, es transmitir este mensaje que el matrimonio, que la persona humana como hombre y mujer, o sea, todo esto está distorsionado y quieren destruir todo eso, ¿no? Entonces, hoy día también compartía con algunos jóvenes. Antes, en mis días cuando era joven y andábamos preguntándole a la novia, que los papás nos decían, asegúrate que sea católica, que sea buena muchacha, que tenga valores. Hoy día, lo primero que te asegúrate que sea mujer, ¿no? Cuando invites a una chica, lo primero es, ¿eres mujer biológica de nacimiento? O sea, es una locura, ¿no? Es locura. Ay, es verdad. No, definitivamente que sí. Y es que también, ¿no? En las escuelas, antes eran celebrados los niños que estaban muy bien académicamente, o los que eran deportistas. Ahora lo que se está celebrando en las escuelas son niños que de repente dicen que son transgénero. Eso es lo que están celebrando, ¿no? El sistema en el que se encuentran nuestros niños. Entonces, por eso la confusión y la importancia de hablar de este tipo de temas. Yo estoy sumamente agradecida a nuestro obispo, que siempre no tiene miedo. Dios lo bendiga, hay que rezar por él. O sea, él no tiene miedo de decir las cosas con caridad pastoral, pero con la verdad. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Pueden buscar en línea, vamos a hacer un link también para el audio de esto. Pero vamos a hoy comentar sobre una catequesis sobre la persona humana y la ideología de género, donde hablan claramente qué enseña Dios, cuáles son los problemas que hay y pastoralmente cómo se acompaña sin afirmar quizás mentiras que las personas están hablando. Así que no es nada más nuestra propia opinión, sino la enseñanza de nuestro pastor, de nuestro obispo de la diócesis, ¿no? Entonces yo creo que es un regalazo que vamos a hacer hoy. Iba a decir algo antes, Joel, no sé. Sí. No. Okay. No, es que te corté, siento que te corté. No, perdón. Quisiera más o menos ir empezando, y es interesante a medida que vemos hasta la introducción, y estamos viendo que, y esto lo podemos ver culturalmente, ¿no? Que estamos experimentando una especie de, obviamente ideología, pero algo que se puede decir es que pareciera que lo que es el sexo y el género se ha divorciado. Entonces ahora yo soy lo que yo me imagino ser, ¿no? La identidad humana dice aquí, ¿no? Que pareciera que ahora se autodefine, ¿no? Es ahora elección. Me daba terror lo que decía, pero es verdad. O sea, y esta persona es hombre. Aunque no lo crea, mi sobrina en su escuela católica, porque esto no tiene que ver con escuela católica, no. Esto tiene que ver con los papás de familia, esto tiene que ver con lo que están expuestos. Estaban hablando y una chica le dijo a mi sobrina, ¿tú saldrías con un varón que antes era mujer? O sea, y mi sobrina, no, y todo el mundo, o sea, transfóbica. Y mi sobrina, y yo digo, pero estaba en séptimo grado cuando le hicieron esa pregunta. Séptimo grado. Cuando todo esto estaba entrando. En noviazgo ni siquiera. Ya. Entonces es increíble ir viendo esto. Yo hice un poquito de estudio y porque estaba viendo cuándo se empezó a divorciar esto de sexo y género. Parece que realmente empezó luego en como los años 50 y 60, porque antes género era para el idioma. Sabes que nosotros hablamos español y hay palabras que son masculinas y palabras que son femeninas. Y así siempre fue usado. No fue sino hasta un médico y que psicólogo, los años 50, 20, 30, por ahí empezaron a conectarlo a personas. O sea, siempre era cuando hacen un gender reveal, ¿qué vas a tener, verdad? O sea, un varón, una mujer, o sea, sexo y género era unido, pero ahora se ha totalmente divorciado. Entonces, creo que también hay que definir términos, ¿ok? Cuando hablamos de ideología de género y cuando hablamos de sexo biológico, porque ahora decimos, una mujer biológica, bueno, sí, eso es lo único que puede haber. Una mujer es lo único que puede haber, una mujer biológica, no puede existir algo más, ¿no? Cuando estás empezando a hablar de estas catequesis y la introducción, ¿hay algo que te llama la atención más quizás al principio de las enseñanzas, lo que dice el obispo? A mí me llama la atención eso, ¿no? Que toma en claridad que la identidad humana se convierte en una elección del individuo, ¿no? Entonces estamos viendo muchas personas que están ahora con un problema ahora tratando, imagínate todo lo que tienes que pasar cuando eres niño, ahora tienes que decidir si eres hombre y mujer, ¿no?
Y hasta el Papa, aquí hay unas citas bíblicas, citas del Papa, que el Papa mismo dice, hoy en día a los niños, se les enseña en la escuela que todos pueden elegir su sexo. ¿Por qué le están enseñando esto? Y eso me llama mucho la atención aquí, ¿no? Y ¿por qué será? Vamos a hacer pausa allí también. ¿Qué piensan por qué está ocurriendo esto? Sí, bueno, quisiera resaltar aquí cómo comienza, Monsignor Burbage, algo que tú también mencionaste, cómo comenzó todo esto y cómo se ha intensificado en la última década, ¿no? Porque comienza que es verdad, ¿no? Que desde los 30, 40, 50, en los 60 con la revolución sexual, se podría decir de una manera que la ideología de género es como el nieto o la nieta de la revolución sexual, ¿no? Porque todo comenzó ahí de esa manera, ¿no? Entonces, después de eso, la liberación sexual, ¿no? Puedes tener sexo con quien tú quieres, con la introducción de la píldora anticonceptiva, entonces ya puedes tú divorciar el sexo de la procreación, entonces por lo tanto ya no es necesario que te cases y que tengas una familia, porque ahora puedes tener sexo con quien tú quieras, porque está la píldora. Y si falla la píldora, entonces introducimos el aborto legal. Entonces, todo esto pues, sucedió en el ámbito dentro de los 50, 60 de la revolución sexual, pero después ya cuando divorcias el sexo de la procreación, del matrimonio, la familia, entonces ya no solamente tienes que tener sexo no solamente hay que tener sexo con el sexo opuesto, sino ahora con quien yo quiera. Entonces si yo tengo ciertos afectos por el mismo sexo, entonces ahora pues adelante, ¿no? Entonces empezamos con este fenómeno de la aceptación del homosexualismo en los 80s, en los 90s, y ya después todo este ámbito legal, ¿no? Que ya se legaliza el mal llamado matrimonio homosexual. Y entonces ahora tenemos esto, ¿no? Que ya no solamente es cada vez le vamos a LGBT, QRSTUV, le vamos agregando más y más y más, ¿no? Porque entonces hasta dónde vamos a llegar no lo sé, pero hablando específicamente de este tema, fue más o menos de 10 años que comenzó a explotar de una manera radical. Hablábamos antes del programa acerca de estos retiros que hacemos allá en Oklahoma, donde hablamos de la castidad, teología del cuerpo. Yo recuerdo que cuando comenzamos esos temas, estos retiros hace 10, 15 años, sí tocamos el tema de la homosexualidad, de LGBT, pero el tema del transgénero no era un tema que se tenía que tocar para nada. Estaba más enfocado, era cuando el mal llamado matrimonio homosexual se hizo legal, entonces hablábamos de love is love, qué significa eso, pero nada que ver con entonces, la cultura, todo esto va cambiando de una manera radical. Pero lo que ha sido una cruz que tradicionalmente es para muy pocas personas, porque es una cruz, eso es una cruz, ¿no? Como todos tenemos cruces, todos tenemos cargas, todos somos afectados, y de eso hablamos, señor Burbage, la naturaleza caída, ¿no? Herida por el pecado original. Pero lo que ha sido una cruz que solo muy pocas personas comparten históricamente, ahora es una cruz que se ha popularizado, una cruz que se ha hecho, que se ha contagiado, se ha popularizado en los medios sociales, en el entretenimiento. Hay lobbies, ¿no? Hay lobbies incluso que están ¿cómo dice? Pushing, que están quieren promover con esto en todos los ámbitos, en la televisión, los comerciales, etcétera. Mencionaba acerca de que hoy día en las escuelas celebran, ¿no?, a los niños o a las niñas que salen del closet o que se cambien de sexo, de género. También en el mundo de adulto, en el mundo de entretenimiento, en el mundo público, Bud Light, por ejemplo, el tema de Bud Light, ¿no? Que celebraron a este hombre que ahora es mujer, según él, entonces lo celebran. Entonces muchas mujeres salieron y dicen, bueno, nosotros hemos sido mujeres, porque nunca hemos estado en la portada, nunca hemos sido celebradas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, hoy en día la antropología cristiana, ¿qué es la antropología para aquellos que nos están escuchando y quizás se preguntan qué es eso? Bueno, pues es el estudio del hombre. ¿Quién soy yo como ser humano, como hombre, como mujer? ¿Quiénes somos? Y cuando hablamos de antropología cristiana, teológica, entonces, ¿quiénes somos a los ojos de Dios, ¿no? ¿Quiénes fuimos creados para ser, ¿no? Entonces, la visión cristiana del hombre y del mundo, pues ahora se ve como intolerante, se ve como odiosa. Entonces, hemos visto esta explosión de personas que se identifican como trans, que antes era
entre el 0.1 y 0.3 de toda la población, por ciento de la población. Y hoy en día, un estudio realizado recientemente en Estados Unidos mostró que el 9% de los adolescentes no se identifican con el cuerpo de su nacimiento y el 78% de los adolescentes se identifican solamente con un género cis o heterosexual. En el Reino Unido ha habido un aumento de un 4.400% en la disforia de género entre los adolescentes en los últimos 10 años. Y en el 2007 había solamente una clínica trans en todo Estados Unidos. Hoy día hay más de 300 clínicas, donde en muchas de estas clínicas un joven menor de edad incluso puede ir sin la autorización, consentimiento de sus padres y cambiarse, quitarse sus genitales, quitarse hormonas, etcétera, ponerse hormonas, bloqueadores de pubertad, etcétera. Entonces, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Y vemos en los deportes, ¿no? Vemos como en los deportes justicia total. Y en los concursos de belleza, ¿no? En Miss Universe y todo este rollo que ahora los que están ganando son hombres. Son hombres que, no tiene lógica para nada, pero esa es la realidad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, estamos también viendo esto en los medios sociales. En Estados Unidos hay 58 opciones para escoger tu género. En Reino Unido hay 71 opciones. Quizá ya hay más, cada día le van agregando. En Tumblr tiene más de 500 opciones para escoger tu género. Está género neutro, género no conformista, género flora. El género flora es un tipo de género que uno se va convirtiendo en un tipo de una especie de planta, de flor. Está también el no binario, el astrogénero, un tipo de género celestial que te vas convirtiendo en un espíritu. Imagínate tú conversando con un amigo que se identifica como un género celestial o etcétera, y entonces tú te dice, yo no estoy aquí realmente. Tú dices, no, si estás, yo te veo. No, si dices que estoy aquí me estás discriminando. Entonces, pues, ¿de cuál nos fumamos? O sea, ¿qué es lo que está pasando? ¿No? Entonces, es una locura total y lo peor de todo, o sea, y Monseñor Burbidge hace énfasis, ¿no? Lo menciona varias veces a lo largo de su catequesis de que estas personas se tienen que acompañar como tú mencionabas, ¿no? Que es lo que a mí una cosa que me encanta de Monseñor Burbidge es de que es lo que necesitamos hoy día, por cierto, porque vemos esta polarización, esta división que hay entre la gente en la cultura, en la política, en la iglesia, que hay que proclamar la verdad, pero con caridad, con amor, con acompañamiento. Entonces, nuestra intención, para dejarlo bien en claro, no es hacer bullying o reírnos, sino que realmente es preocupante para nuestros hijos lo que está pasando, y a estas personas que están sufriendo esta disforia, esta confusión, hay que acompañar, hay que tener misericordia sobre ellos, hay que orar por ellos. Pero cuando hablamos de los lobbies, cuando hablamos de esta influencia satánica, que el Papa Francisco dice que es una influencia satánica, ahí sí no podemos tener piedad ni misericordia, porque sí, nuestros jóvenes hay que cuidarlos, hay que respetar, hay que acompañarlos, pero los que están detrás de todo esto, o sea, es una cosa satánica realmente, ¿no? Entonces, y también mencionan que la tasa de suicidio, porque muchos dicen, acepta si un hombre quiere ser mujer, acepta si un niño quiere ser niña, acéptalo porque no se va a suicidar. ¿Quieres que se suicide? Y entonces te empiezan a manipular, de guilt, no te empiezan a sentirte culpable. Pero la evidencia es de que la tasa de suicidio es 19 veces mayor que la población general después de la cirugía. Entonces, no es verdad que si dejas que haga cirugía, que se vista de mujer, que eso va a solucionar sus problemas. Al contrario, la tasa de suicidio aumenta entre más vayan profundizando en esta disforia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Algo que tú mencionabas, China, es de que ahora yo, según como yo creo, como yo siento, lo que voy a hacer, ¿no? Esto me recuerda esta frase famosísima del filósofo francés René Descartes del siglo XVII, que dice cogito ergo sum, pienso y luego existo. Entonces, eso es como un cumplimiento de esa profecía que este filósofo pronunció hace varios siglos, que pienso y luego soy, ¿no? Entonces, es lo que está pasando hoy. Yo pienso y después existo. Es lo que yo quiero hacer. Si yo quiero ser mujer, si yo quiero ser hombre, si yo quiero ser un gato, o sea, lo que yo sea, lo que yo quiera hacer. Entonces, estamos viendo una realidad divorciada, una fantasía divorciada de la realidad. Decías algo, yo creo que dijiste demasiados excelentes puntos que quiero asegurarme que haga énfasis.
hablaba de cómo esto viene de la revolución sexual. Y eso es total. La mujer quiere ser como un hombre. ¿Cómo quiere ser como hombre? Poder tener todas las relaciones que quiera, totalmente divorciado de cualquier tipo de procreación. Entonces, allí empieza todo. Es interesante, Joel, porque decía, ¿cuánto dijiste? Como 70, no sé cuántos géneros. Nuevamente el tema, estamos confundiendo personalidad con género. O sea, hay gente que llama cake self, o sea, como que mi género es de pastel, o tal. No, eso es tu personalidad, mi amor. Tú eres divertida, eres no sé qué, o eso es tu personalidad. Eso no cambia tu sexo, eso no cambia tu género. Tú puedes ser un hombre que eres lo que eres biológicamente y eso lo dice nuestro obispo, con características, él decía, atípicas. Por ejemplo, el hombre más masculino que yo conozco, Juan Pablo II, ¿ok? Le encantaba el teatro, le encantaba la poesía, un hombre muy varonil. O sea, era totalmente hombre, pero quizá alguno decía, bueno, pero no era mecánico, ¿qué tiene que ver? Claro. O sea, no tiene nada que ver, pero ahorita con los no sé cuántos miles de géneros, es tratar de yo poner mi personalidad, tratar de acomodar mi cuerpo a mi personalidad. Y de eso no se puede. También decía, porque algunos te escucharán y dirán, ay, de gato decías esto, me identifico. Eso es verdad, se llaman furries, o sea, personas que se están identificando como animales. En Australia estaba viendo tienes que dejar que el niño aúlla o miau. Totalmente divorciado de la realidad. Y una cosa que es interesante, que quiero hacer énfasis, por si acaso la gente no entiende la historia, tú decías que era 0.2 o 3% antes. Cuando ves clínicamente la historia, antes la mayoría de ese porcentaje, que era un poquito, eran hombres, ¿ok? Hombres que sufrían por una especie de... Habían dos maneras. O se sentían un poco más como femeninos, pero la otra se llamaba autoginofilia, que significa que al verse como mujer tenía una respuesta sexual a ellos mismos, al verse como mujer. Entonces era algo erótico, ¿ok? Pero cuando se dejaba pasar la pubertad, si no intervenías, se le pasaba, ¿ok? Pero ahorita lo que se ha visto es un flip totalmente, que ahora la mayoría son niñas, ¿ok? Que están teniendo esto. Y uno tiene que decir, ¿y por qué? O sea, ¿por qué pasa de los hombres, ahora pasa a las niñas? O sea, ¿y cómo es que esto ocurre en los últimos años con la influencia de los medios sociales? Porque la gente decía, claro, es que si no los afirman se suicidan. Sí es verdad que hay 9, 10, 20% de personas que son transgénero y toda la vida han sido así, pero pobrecitos siempre han estado escondidos. Entonces, hubiésemos visto suicidios masivos en todas las décadas pasadas, pero no se ve. Entonces, ojo, porque es una manipulación. O sea, y lo que se está viendo con las niñas, yo lo veo porque yo doy clases a niñas, es un rechazo a la sexualización de la mujer. O sea, si tú me vas a decir a mí que ser mujer es ser una Kardashian, pues yo no quiero. Y yo no me identifico con eso. Muy bien, no te deberías identificar con eso, pero no significa que eres hombre. Entonces quiero hacer énfasis en todos los puntos que estás diciendo, porque a la gente le puede parecer loco, pero es verdad. Yo trabajo con las niñas dicen, mira, la pubertad es lo peor para el hombre y para la mujer, pero yo conozco niñas que 5º grado, 4º grado, ya se desarrollan y los hombres las empiezan a ver sexualmente y ellas no quieren nada que ver con eso. Niñas. O sea, en su mente todavía son niñas, pero su cuerpo cambia de tal manera de que son bastante vulnerables. Sí, entonces quieren ser como un varón. O sea, entonces hay toda una manipulación aquí tremenda. Entonces me parece importante todo el contexto que estás dando, porque es importante. Decía una última cosa que quería mencionar, porque si no me creen pueden buscarlo ustedes. Hablabas que antes había una clínica, ¿no? Y es interesante porque si tú lees el principio de esa clínica, te espantas. Sí. O sea, un psicólogo llamado John Money, que básicamente experimentaba con niños. Y hubo un problema de unos gemelos, donde un problema que le tuvieron que hacer una circuncisión y lamentablemente salió mal. Terminaron castrando. Terminaron castrándolo y dijeron, bueno, tenía 2 años, vamos a hacer que sea niña, vamos a criarlo como niña porque con tal, y él dijo, perfecto, esto es perfecto para mi experimento porque con tal el género es algo cultural. Y así lo tuvieron, y el pobre niño siempre lo rechazaba. Entonces en la escuela era el muchacho raro porque él no quería jugar con las muñecas, con nada de esto. Parece que el propio psicólogo también los abusaba. Bueno, el niño tuvo trastorno hasta que a los 14 años el papá le dijo, no, esto fue lo que te pasó. Interesante porque el chamo inmediatamente se cambió el nombre y empezó todo. Y este mismo señor, luego, este pobre chamo, se suicida. Sí.
¿Ok? El hermano muere de sobredosis. Y este señor con esta teoría, él es el encargado de la ideología de género. Y seguía dando charlas por todos los Estados Unidos. Y la gente no sabe, mira lo que le hizo a estos niños. Destruyó esa familia. Y ahora no hay una clínica, hay miles de clínicas, ¿no? Y lo último que quería decir con respecto a eso era que una cosa que estamos viendo, y tú lo decías, niñas de 12, 13, 14 años que se pueden empezar a tener toda esta cirugía y estas cosas, es que el cerebro, Joel, todavía no está desarrollado, ¿ok? La corteza prefrontal, que es la que ayuda con control de impulso y todo eso, no es hasta los 25 años. Por eso es que no puedes tomar antes de los 21. No te puedes poner un tatuaje antes de los 18, pero te puedes castrar. Sí. O sea, es un desastre. Y lo que estamos viendo es que ahora las chicas que han pasado por eso de 15 años, que tienen 20, están demandando a las clínicas. Bien, porque, o sea, hay un contexto fuerte aquí de lo que está ocurriendo y es totalmente diabólico, como tú decías. Sí, y la verdad, lo que está realmente en juego detrás de todo esto, o sea, sabemos que como católicos sabemos que el diablo, ¿no? que existe el mundo espiritual y que el diablo, el enemigo, está detrás de todo esto, ¿no? Pero ¿qué es lo que está realmente en juego? Lo que está realmente en juego es el matrimonio. El matrimonio y la familia según como Dios los ha creado. ¿Y cuál es el propósito del matrimonio como diseño de Dios para manifestar al hombre, al mundo, su amor? El matrimonio, la familia como imagen, reflejo de la comunión entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa autodonación de amor, ese amor que da fruto, ese amor que crea nueva vida. Eso es lo que está en juego, porque si convences a las niñas, a las mujeres de que los hombres son unos tóxicos machistas, y es verdad que hay muchos que sí son, ¿no? Yo lo acepto, lo reconozco, tampoco podemos negar eso. Pero si tú convences a las chicas de que ellas son igual o mejores que los hombres en todos los aspectos, somos iguales en dignidad, en persona iguales, pero somos complementarios, somos diferentes, tenemos diferentes características, diferentes, entonces pero si tú convences a la mujer y tú convences al hombre también de que es superior a la mujer o que la mujer es mejor que él, entonces por lo tanto él tiene que ser mujer para poder ser más importante o lo que sea. Entonces, si tú convences al hombre y a la mujer de estas confusiones, eliminas el matrimonio natural y divino, sacramental, eliminas a la familia nuclear. Y entonces, ¿qué es lo que tienes ahora? Tienes todo esto, desastre que estamos viendo. Pero si no entendemos cuál es el sentido, cuál es el propósito del hombre, de la mujer, del matrimonio, de la familia, entonces tampoco vamos a entender a Dios según cómo Él se ha revelado a través de la Sagrada Escritura, de la tradición de la Iglesia, y cuál es nuestro fin trascendental, cuál es nuestro destino final, que es estar en unión con Él en las bodas del Cordero, estar en ese matrimonio del cielo, este matrimonio perpetuo. Entonces, o sea, el diablo quiere destruir todo esto. ¿Por qué? Porque, como ya lo decía el Papa Francisco, la ideología de género es satánica. Y él decía, ¿por qué es satánica? Y decía, porque no se puede encarnar, porque no se puede hacer realidad. Entonces el diablo, según escuchamos en la tradición de la Iglesia, nos dice Santo Tomás de Aquino, ¿no? De que cuando Lucifer, que era el más hermoso de todos los ángeles, se dio cuenta que tenía que postrarse delante del hombre Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre Jesús, ¿qué fue lo que dijo? No serviré. No, lo contrario a lo que dijo la Virgen María. Sí, fiat, sí sirvo, sí serviré. Entonces, ¿qué fue lo que, y desde entonces, él odia la carne, él odia el cuerpo, y por eso, si nos damos cuenta, y Monseñor Burbage lo menciona, ahí comenzando en su catequesis, dice que cuando nos habla acerca de la bondad, el don de la persona humana y la sexualidad humana, después de la introducción es la primera parte. Y nos habla acerca de cómo fue creado el hombre y mujer a imagen y semejanza de Dios. Y luego nos habla acerca de la caída, ¿no? En Génesis 3 nos dice que el primer, ¿cuál es la primera consecuencia del pecado original? Está relacionado al cuerpo.
¿Qué fue lo primerito que hicieron Adán y Eva después de que después de que pecaron, después de que comieron de ese fruto prohibido? ¿Qué es lo que pasó? Se dieron cuenta de que estaban desnudos y se taparon con hojas de higuera. ¿Por qué? Les dio vergüenza, porque lo que antes del pecado, antes de ese pecado original, era algo muy natural. Ellos veían la gloria de Dios en sus cuerpos, pero ahora está ese peligro de cosificar a la otra persona, de usar a la otra persona para su propio placer. Entonces ahora tienen que cubrir para no usar a la otra persona, porque fuimos creados para amar y para ser amados. Pero ahora, gracias al pecado original, entonces ahora tenemos este peligro, este riesgo que lo vemos hoy día. Prendamos el televisor, los medios sociales, podemos ver esto, ¿no? Que desde el comienzo hasta ahora hay muchos tipos de pecados, pero los pecados más fuertes, las tragedias más grandes en lo que es la moral humana, siempre están relacionados con el cuerpo, con el cuerpo humano, ¿no? Entonces, lo que es el aborto, lo que es la píldora anticonceptiva, lo que es el homosexualismo, o sea, siempre está relacionado con el cuerpo. Y gracias por recalcar eso, porque aquí mismo, y lo estaba diciendo allí en Génesis, ya habla que desde el momento que Dios nos crea hombre y mujer. O sea, con igual dignidad, ¿verdad? Pero distintos, complementarios. Y esa es la belleza, ¿no? Del matrimonio. Y Dios no se equivoca. A veces hablando con los jóvenes, o sea, esto no es algo que tienes que discernir, esto no es algo que tienes que ver, es que Dios no se equivoca. Y el obispo también lo habla, o sea, esto está en cada una de las células de nuestro cuerpo. O sea, yo puedo cambiarme cómo me veo físicamente, pero si yo te saco ADN, o sea, si yo saco un cromosoma por cómo está, yo voy a saber si eres hombre y mujer. Entonces, esta complementariedad es necesaria. ¿Cómo vamos a entendernos a nosotros mismos? ¿Cómo vamos a entender a Dios si ni siquiera nos entendemos a nosotros mismos, no? Es interesante ir leyendo porque el obispo dice, mira, hay que acompañar a las personas, pero siempre acompañar con claridad, ¿no? Entonces, pero primero tenemos que tener la claridad nosotros. Claro. O sea, primero tenemos que tener la claridad nosotros de saber cómo hemos sido creados como hombre y como mujer y qué significa eso, ¿no? Es interesante, aquí hablabas, ¿no? El obispo decía que siempre la caridad requiere la presentación de la verdad, ¿no? Y parte de eso es que cada persona es creada hombre y mujer desde el momento de la concepción. Dando clase a las chicas, sé que va a venir el tema transgénero. Entonces, la manera que le doy la vuelta, aunque luego lo hablo, es que hablo de la concepción y eso. Y después le digo, ¿saben qué? Mira, cuando yo era chiquita, yo quería ser, ¿sabes? CSI, cuando eres como médico forense y tal. De hecho, mi hermana estudió eso. Y una cosa interesante es que tú puedes ver un hueso sin ningún contexto y ese hueso te va a decir si eres hombre o mujer. De hecho, el Smithsonian, y yo lo pongo ahí, digo, mira lo que hizo el Smithsonian. Encontró dos pelvis. O sea, dos pelvis. Y te va a demostrar cómo vas a poder saber cuál es hombre y cuál es mujer. Este es el Smithsonian. Entonces les explico y después le pongo un pelvis y ellas como que no les gusta. La mandíbula, los ojos, todo nuestro esqueleto es totalmente distinto. O sea, que Dios tiene un propósito. No es por ser mala gente, pero como yo me identifico ahorita, no va a tener mucho que ver dentro de 300 años cuando recojan mis huesos y van a decir, esta fue una mujer de tal y tal. O sea que esto ya está impreso, ¿no? Esto ya está impreso. Tú que crías a niñas o crías a varones, o sea, no sé, ¿cómo ves eso a ir enseñando qué significa ser mujer, qué significa ser hombre? Creo que tú también, los matrimonios, sí, tenemos que irlo viviendo, ¿no? Por ejemplo, en nuestro matrimonio, lo que nos enseña la iglesia, conocerlo, entenderlo, irlo viviendo. La planificación natural familiar, por ejemplo, ¿no? Y también, bueno, Joel con su esposa, nosotros sabemos lo que pasa en los ciclos, cuando la mujer está fértil, ¿verdad? Tenemos, gracias a Dios, la procreación de los hijos. Cuando uno lo vive, se le hace muy natural irlo explicando, irlo viviendo. Porque no tengo, bueno, obviamente, pues lo que nos enseñaba que el obispo, bueno, uno lo va pensando en momentos en la vida, en cómo realmente sí se va reflejando en el matrimonio lo que se nos enseña acá. Los matrimonios católicos tenemos que empeñarnos por realmente, claro que sí, cuesta planificar naturalmente a algunas personas, pero hay que hacerlo, hay que amarlo, hay que aprenderlo. Hay que írselo enseñando a nuestros hijos de una manera muy natural, hay que ir amando la vocación
a la que hemos sido llamados. Cuando vamos viviéndolo, creo que los niños van viendo naturalmente. Me llama muchísimo, me encanta, mis niños son, cómo van, la niña hace unos días, ¿no? Emily sube arriba y me dice, mami, adivina qué estoy haciendo. Yo estaba doblando ropa arriba, guardando todo, y le digo, ¿qué estás haciendo? Sabía que los hermanitos le habían hecho un desastre en la sala, y le digo, ¿estás limpiando la sala? Sí, estoy limpiando la sala. Una niña de 9 años que ha visto que mamá se pone a limpiar cuando hay un tiradero, y se lo puso a hacer ella por ella misma, ¿no? Yo no me he sentado con ella, mira, Emily, cuando está eso, sino que ella ha ido, se va viendo cómo se va modelando la vida, ¿no? De igual manera, los varones, cuando llegamos de hacer la compra, agarran las cosas, entran porque son fuertes y todo. Entonces se va modelando, se va viendo, se va viviendo en la familia. Lo bello de esto es que no tenemos que tener un gran estudio. Qué bueno que nos enseñen, ¿no? Ahora qué bueno. Pero es algo que naturalmente se va viendo. Se escrito. Exactamente. Es humana. Viendo yo, por ejemplo, los abuelitos, viendo nuestras familias cuando vamos a El Salvador a visitar la familia. Me encanta ir a El Salvador porque el ritmo de la vida es tan natural. La gente está viviendo su rol y lo hacen y son felices. La gente allá sonríe, los niños contentos y las niñas andan, ¿no? Pero acá es como que se nos van es una ideología realmente. Se nos va quitándose, como que se nos va enseñando algo que no es, o los roles van cambiando, y eso nos afecta mucho. Y vivimos aquí en este país y pensamos que lo tenemos todo, y pobrecitos aquellos que viven allá, pero ellos son más felices porque conocen la verdad como que de una manera natural, no como uno que nos han estado confundiendo. Es verdad, es verdad. Y estaba pensando algo, me llamó la atención algo que dijiste, va a sonar un poco bomba, pero no sé, me quedé pensando que cómo se vive auténticamente en el matrimonio. Pero claro, si entre nosotros existe matrimonio y hay, no sé, toda esta idea de pastillas anticonceptivas o todas estas otras cosas, el matrimonio da igual. O sea que de cierta manera, aunque no estemos de acuerdo con la ideología de género, estamos contribuyendo porque es la misma raíz. Yo se lo he dicho, que es importante. Yo se lo he dicho a algunas personas. Yo honestamente da lástima, pero yo entiendo porque una pareja, por ejemplo, que usa anticonceptivos, ve una pareja de homosexuales y entiende que es una relación, porque también es una relación en donde no se está abriendo a la vida. Claro. Entonces, bueno, el acto es diferente, pero de cierta manera es como Dios está sacando del acto. Yo le puedo decir a cualquier persona lo que ocurre cuando un esposo y una esposa están juntos, ¿ok? Ahí pueden ver nuestros hijos. Es que no es lo mismo. Y nadie me va a convencer que es lo mismo. Nadie me va a convencer que no hay diferencia entre un acto y el otro. Porque yo lo he vivido. O sea, he dado a luz. Así que entiendo muy bien en mi propia carne las consecuencias de una relación que está abierta a la vida, ¿no? Una persona que, bueno, no ve a los hijos de esa manera, o incluso personas ahora, matrimonios que están eligiendo no tener hijos, porque mejor quieren tener más dinero o viajar por el mundo, lo que sea. Vemos ahí la confusión y estas personas realmente creo que no comprenden en cierta forma. El plan, como dice Joel, el plan de Dios para el matrimonio, el plan de Dios para cada persona. Sí, no, capturando un poco de lo que las dos, muy bonito lo que compartían, quisiera recalcar aquí lo que dice el obispo Michael Burbidge está en la página 3 donde hablas de la bondad, el don de la persona humana. Nos dice que esta enseñanza que estamos hoy día aquí compartiendo se basa en 3 principios, ¿no? Todos conocibles por medio de la razón humana. Entonces ya habíamos mencionado algunos de estos principios. La primera es que la persona humana es un alma encarnada. Es de la combinación de lo espiritual y lo físico. La alma humana está creada para animar un cuerpo particular, ¿no? Como ya decíamos, que ser una persona humana significa ser una unidad de cuerpo y alma desde el momento de la concepción. ¿No? Es el primer principio. El segundo principio, y de acuerdo a lo que nos dice la Sagrada Escritura en Génesis 1:27, que ya mencionabas, Gina, es que la persona humana es creada hombre o mujer. ¿Okay?
Y el Papa Francisco también lo menciona en Laudato Si, dice que la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Y también nos dice que, por lo tanto, el darse cuenta de que las personas humanas son parte de la ecología humana nos recuerda que también el hombre posee una naturaleza que él debe respetar y que no puede manipular a su antojo, ¿no? Entonces, y el tercer punto, el principio, nos dice acerca, y eso ya voy a lo que estaban ustedes mencionando, ¿no? De que dice, es importante tener en cuenta, dice acá, las diferencias entre hombre y mujer están ordenadas hacia su unión complementaria en el matrimonio. Dice, de hecho, las diferencias entre hombre y mujer, varón y hembra, son ininteligibles aparte de tal unión. O sea, como ya decías, ¿no? De que no me puedo conocer a mí mismo sin también reconocer las diferencias, la identidad de la mujer. O sea, el hombre aparte de la mujer, o la mujer aparte del hombre, o sea, sus cuerpos no tienen sentido, como ya hemos aprendido con las enseñanzas de Juan Pablo II, es de que es como un rompecabezas, ¿no? O sea, entonces fuimos creados para esa complementariedad, ¿no? Entonces, y por supuesto que hay hombres y mujeres que deciden negarse a este bien, a este regalo tan precioso que Dios nos ha dado por el reino de Dios, ¿no? Como son las vírgenes consagradas, como son los sacerdotes, como son los religiosos, que han dicho no a este regalo que Dios, el regalo más hermoso que Dios nos ha dado a la humanidad, que es el matrimonio y la unión entre hombre y mujer. Pero entonces hay un bien aún más superior, que es la unión total con Dios mismo, que son un signo. Los hombres y las mujeres que están consagradas completamente a Dios son un signo en este mundo temporal de lo que nos espera en el cielo, porque al final de cuentas, ya hablamos al principio que nuestro destino final es trascendental, es estar en unión perpetua con Dios en el matrimonio de las bodas del Cordero, ¿no? Entonces, no solamente para recalcar eso. Sin embargo, una cosita ahí con ese punto que acabas de hacer. Sin embargo, como mujer necesito la masculinidad de los demás, no en el sentido genital ni nada por el estilo, sino todavía mi rol como mujer y como consagrada también forma parte de la complementariedad. Yo necesito el matrimonio de ustedes, ¿verdad? Que también me hable a mí del amor de Dios, o sea que nadie está creado para estar totalmente aislado, ensimismado. Y me gusta que hayas leído esa parte, porque lo que le sigue, claro, algunos nos pueden escuchar, esto es todo tema religioso. No, es bello, porque dice estas verdades sobre la persona humana son accesibles a la razón natural. O sea, antes de que existiera ni siquiera el cristianismo o hasta las religiones más paganas, o sea, podían reconocer el nacimiento de un hijo, podían reconocer que esto era un hombre, podían reconocer que esto era una mujer, o sea que no es verdad todo esto que están diciendo, que esto es nuevo, que esto es moderno. No, lo nuevo y lo moderno, esta ideología que trata de separar y trata de divorciarlo, ¿no? Y quiero hablar aquí ahorita también de nuestra naturaleza herida. En el próximo ya centraremos un poquito más sobre caminos pastorales, un poquito más también sobre la disforia de género y las personas que lo sufren. Pero una cosa interesante, y regresando a lo que tú decías, es que todo el mundo lleva una cruz, ¿ok? Todos vamos a sufrir por algo. Entonces nuestra naturaleza caída, muchas veces vamos a tener ese jale entre lo que quiere nuestro cuerpo y entre lo que pensamos que necesitamos, ¿no? Entonces esto no es de sorprendernos. Lo que no podemos hacer, bien sea en este tema o cualquier otro tema, pornografía o gula o vanidad, lo que fuera, es justificar el comportamiento dándole como una etiqueta. O sea, no es una cosa es decir, sí, yo estoy sufriendo con estas cosas, estoy sufriendo por esto, pero entiendo cuál es mi propósito, entonces lo llevo como una cruz y me puede redimir, la cruz redime. A decir, así soy yo, pum, esta es la etiqueta. No. Y me entrego totalmente a este pecado o a esta tentación o a este vicio, ¿no? Entonces, muy importante lo que dice, porque como dice aquí, Monseñor Burbidge dice, todo el mundo experimenta esta falta de armonía en su propio cuerpo, de diversas formas y en diversos grados. Sin embargo, esto no niega la profunda unidad del cuerpo y el alma de la persona humana. La verdad de la Iglesia de Cristo nos confirma en el conocimiento de esta unidad tan a menudo oscurecida por nuestro quebrantamiento. La restauración de esta armonía originaria, iniciada aquí por la acción de la gracia de Cristo, realiza su cumplimiento
en la resurrección del cuerpo en el último día. Entonces, mientras que estemos en este lado de la historia, en este lado del mundo, pues vamos a llevar esa cruz y se experimenta en nuestro, como tú decías, en nuestro propio cuerpo. O sea, todos, decía San Pablo en Romanos, ¿no? Que todos hemos pecado y hemos sido privados de la gloria de Dios. Todos. Entonces, unos tenemos ciertas cruces, otros, pero no, eso no es excusa, como tú dices, bueno, pues que esta cruz es más grande, o esta cruz, quizá unos tenemos cruces más grandes, otros más pequeñas, pero igual, pues estamos llamados a cargar con nuestra cruz todos los días, negarnos a nosotros mismos y seguirle para ser sus discípulos. Totalmente, y aunque queden pocos minutos, nada más quería como que decir que también creo que el problema que tenemos es la sexualización de la persona, o sea, donde mi identidad es mi atracción sexual. O sea, todo, la sexualización de la amistad. Entonces, yo quiero muchísimo a Iris. Y como mujer, a veces nosotros decimos, ay, qué bonita es Iris, me encanta cómo está vestida. Y eso es normal, que te atraiga en un sentido de bondad, de virtud y tal. Pero la sexualización de todo hace que entonces entre por mi mente, como te atrae, tiene que ser una atracción sexual. No toda atracción sexual. Exacto, y ese podría ser otro tema, hablando de la atracción, ¿no? Porque muchas veces yo pienso que ahí es donde quizá como iglesia, no como madre iglesia, sino que muchas veces en nuestro entendimiento como líderes por mucho tiempo yo pienso que fallado cuando hablamos de la atracción sexual, y gracias a Dios por San Juan Pablo II, porque él nos vino a aclarar muchos puntos que quizá no había mucha claridad, y este es uno de esos temas, ¿no? De que hoy día, como tú dices, incluso en los ámbitos católicos de la iglesia, ¿no? De que si tú miras, bueno, si yo como hombre miro a una mujer y la encuentro atractiva, entonces lo que a mí se me ha enseñado es que reprima eso, ¿no? Que vuelve para otro lado porque entonces automáticamente estoy atraído sexual. Entonces no. Entonces aquí lo que hay que aprender es saber darle gloria a Dios, saber decir, o sea, aprender a decir, sí, yo encuentro a esta amiga mía o a esta mujer o incluso a este hombre. O sea, yo puedo ver un hombre cuando voy al gimnasio y lo veo fuerte y veo como yo digo, wow, o sea, están fuertes, ¿no? Eso no quiere decir que sea homosexual, eso no quiere decir que me guste el sexo, pero la cultura, el diablo, ya sea en el mundo secular o en el mundo de la iglesia, te dice que si tú ves a este hombre así, entonces quizá o le tienes que tener envidia, o tienes que ser como él, o voltear para otro lado para que no caigas. Entonces, pero no, ninguna de esas son las soluciones. La solución es decir, reconocer lo que está pasando, primero reconocer qué está pasando en tu corazón, si realmente hay algo ahí algo de envidia, alguna herida, algo así, o quizá alguna atracción, lo que sea, y entonces pedirle al Señor, purifica esta atracción que tengo, ya sea a esta mujer o a este hombre, purifica esa atracción, Señor, dirígela hacia Él, y entonces poco a poco el Señor te va a ir iluminando, te va a ir ayudando, fortaleciendo. Necesitamos de la gracia para crecer en virtud, si no, sin la gracia sacramental, en la comunión, sin la confesión, es imposible, sin la oración, es imposible. Entonces, llegas a un punto donde, como tú dices, tú puedes ver, un hombre puede ver a una mujer y decir, sí, está bonita, gloria a Dios, porque es su belleza, me revela la belleza de Dios. Y no tiene que haber nada sexual dentro de mí, hay el impulso sexual, nada. Entonces, es importante, como te digo, es un tema para... Ay, no, para todo, porque es eso, o sea, no toda atracción es sexual. Y la atracción emocional, perdón, que no podemos olvidar eso, porque para las mujeres muchas veces la atracción emocional, ¿no? Que, ay, este hombre me hace sentir muy bien, y muchas veces se dejan ya por sus emociones, como no han entrenado, no le han enseñado a entrenar ese afecto emocional. Entonces muchas veces caen porque dicen, mi esposo últimamente me ignora y luego va a trabajar y, ay, este hombre sí me pone atención. Entonces como que esa también, ¿no? Esa atracción emocional también, no nomás sexual, sino que también... Es un buen punto. Y ojalá, yo creo que eso es muy importante para el próximo tema. Yo creo que vamos a tener que quedarnos aquí un mes. Porque eso mucho también de los que luchan con esto es que encuentran una comunidad que los valoran, encuentran gente que emocionalmente llenan vacío, y quién no va a querer eso de cierta manera. Y yo creo que hay mucho aquí que aprender, y eso yo creo que para uno mismo también decir, o sea, yo no soy nada más mi atracción sexual, eso no es mi identidad, es parte de lo que soy, parte importante, pero no es lo mero. Yo le digo a las chicas, ellas se ríen porque les parece ridículo, digo, vamos a suponer que me meten un tiro, me voy a morir, y dicen, ¿cuáles son tus últimas palabras? O sea, ¿o quién es esta mujer? Yo no voy a decir, yo soy heterosexual, y me muero, ¿no? O sea, entonces sí, and who cares? O sea, pero no es la identidad más profunda.
Y cuando hablemos en el próximo paso, si no tenemos nuestra identidad en Dios, vamos a buscar otras identidades. Y por eso es que duele tanto cuando atacan o cuando me cuestionan una identidad, porque ahí es el centro. Pero si Dios es mi centro, nadie lo puede quitar. Bueno, aquí hay muchísimo de qué hablar. Ya se nos acabó el tiempo de ahorita. Así que ya verán, mira, hay demasiado de qué hablar. Vamos a continuar el próximo domingo con este mismo programa, pero vamos a entrar un poquito más sobre qué exactamente es la disforia de género, cómo se acompaña pastoralmente una persona, o cómo se puede ir acompañando a los hijos y cómo podemos ir entrenando y viviendo las virtudes, la verdad. Así que gracias, Joel, por participar y por estar con nosotros. Y gracias, Iris. Y nos vemos en la próxima. No se lo pierdan. Y por favor, compártanlo con todos, porque yo creo que esto es algo que tiene que llegar masivamente. Que Dios les bendiga y que San Juan Pablo II ruegue por nosotros. Amén. Amén. Bye.